estuvo en el gobierno de Hipólito Mejía como consultor jurídico, y perdóname Domingo, ¿qué pudo haber provocado esa ruptura entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, siendo Miguel el secretario de Obras Públicas a los 4 años de Hipólito Mejía, y se manejaban perfectamente bien? Pero es que la confrontación de ellos no viene en el gobierno, viene con posterioridad. Yo pienso que donde hubo el punto de confrontación tuvo mucho que ver con el pacto de las corbatas azules y la habilitación constitucional que permitió que Leonel regresara y que Hipólito compitiera internamente. Hasta ese momento, Hipólito endosaba a Miguel Vargas. Yo te voy a decir una cosa con mucha responsabilidad. Yo cometí el sacrilegio en la convención para elegir el candidato en el 2008 de apoyar a Miguel y no a Milagros, cuando se presumía que por el nivel de consistencia ideológica yo debía estar con Milagros. ¿Tú sabes por qué lo hice? Porque el sector al que yo pertenecía, que era el de Hipólito, endosó a Miguel. Y cuando fuimos a una convención, Miguel ganó 80-20. Pienso que fue un error estratégico. Te voy a decir por qué. Porque generó el punto de partida del caos en el PRD. La instrumentalización del artículo 185 que permitía que usted, siendo presidente, pudiera aspirar. Cuando en el PRD existía el principio de la no compatibilidad de roles. Y cuando usted usa la institucionalidad para hacer una aspiración, usted coloca el partido en función de su interés. Por eso yo digo, más que personalidades, el instrumento que se llama PRD tiene que ser transformado, reglas de juego claras. Si usted es autoridad, sea autoridad, no sea aspirante. ¿Ustedes han visto la convención en los Estados Unidos del Partido Republicano y Demócrata? ¿Ustedes han visto el presidente de esos partidos? No sale a relucir. Bueno, pero son burócratas que trabajan para el partido. Entonces, en el PRD, a veces creemos que el modelo que le funcionó a Peña es un modelo que puede funcionar ahora. Peña obedecía a un ciclo histórico y además Peña es una figura insustituible. Nadie en el PRD tiene las condiciones de Peña Gómez. Además, en el PLD se dio ese caso que usted acaba de citar, en que el presidente trabajara por el partido y por su candidato, que fue en las elecciones pasadas, donde el presidente de la República y presidente del PLD se tiró a la calle para garantizarle el triunfo al hoy presidente Danilo Medina. Pero yo creo que el problema de nosotros en el PRD es que no podemos emular los procedimientos que han sido exitosos en el PLD. Nosotros somos un partido con características diferentes. O sea, el PLD se funda en el 73 por un hombre para construir un proyecto de poder. El PRD se funda en el 1939 para construir, en el marco de esa discrepancia intelectual, una propuesta democrática y plural. Son dos partidos diferentes, a pesar de que la figura esencial fue Juan Bosch. Sí. O sea, frente a eso, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Si el PRD quiere ser exitoso, tiene que parecerse más a los reclamos de la sociedad y no invertir tanto tiempo en disputas internas que, cuando usted la analiza, lo que tienen es una carga personal. Por ejemplo, este tiene que ser un partido que sea un articulador inteligente de los problemas esenciales de la gente. Aquí, cuando hay un pacto o una reforma fiscal pendiente que viene, el cuerpo económico del PRD tiene que ir de la crítica y hacerlas. Hay un tema pendiente que es el tema eléctrico. Yo llevo cargado del alma el pobre Rubén Bichara. $1.000 millones con los generadores de deuda. 1.100. Y un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Y nosotros tenemos que ir a un pacto eléctrico. Bueno, el PRD tiene que hacer una propuesta con el tema del pacto eléctrico. Yo estoy preocupado por el tema de la inseguridad ciudadana. Sí. Entonces yo creo que el PRD tiene que hacer una propuesta respecto a ese tema. Y esa es una forma de nosotros acreditarnos frente a la sociedad. Porque en definitiva, lo que pueda pensar Hipólito, Miguel, Guido, Juan o Pedro, cuando no hay un partido articulado, eso no se traduce en una opción de poder. Y con el nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Vamos a dejarle eso para el próximo segmento. Porque con el nuevo acuerdo que el gobierno está negociando para ver si este acuerdo se hace de financiamiento o de vigilancia, y sobre todo el plan de alfabetización que inició el presidente Danilo Medina. Pero eso usted lo va a hablar después de la pausa. Este sábado, en Zona 5. Con solo 11 años, Máximo recibió un disparo que lo dejó en silla de ruedas. Podría caminar con una operación en México, pero no tiene documentación por ser hijo de haitianos. Especialistas dominicanos crean una guía especial para tratar niños con VIH-Sida. Conoceremos el trabajo de médicos de San Cristóbal a favor de los niños desnutridos. A propósito del recién aprobado programa de alfabetización, conoceremos el ejemplo de jóvenes dedicados a esta noble tarea. En la zona internacional, todos le conocen como el hombre burbuja. Extrañamente, su cuerpo se fue llenando de tumores. Y en nuestra zona especial, Joel Cruz salió para su trabajo hace 8 años,
Y Rosa Alba Acevedo salió para San Juan el 3 de agosto y nadie tiene noticia de ellos. Sabremos qué hace la policía con las denuncias de personas desaparecidas. Zona 5, sábados a las 10 de la noche por Telemicro Internacional. Bien, continuamos hablando con el doctor Guido Gómez Mazara, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, y antes de la pausa le preguntaba que si el tema de la reforma fiscal y básicamente el nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional y el plan de alfabetización, me gustaría conocer cuál es la posición del Partido Revolucionario Dominicano. Mira, nosotros institucionalmente nos hemos hecho un planteamiento. Ahora, nosotros tenemos un equipo económico. ¿Cuál ha sido el problema de los pactos y de las reformas integrales? Leonel Fernández en 8 años hizo 5 reformas fiscales. Y nosotros como partido político tenemos una preocupación. Siempre las reformas impactan a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y frente a eso el PRD tiene que ser un partido vigilante frente a esos sectores. Ahora, yo estoy de acuerdo que cualquier proceso de transparentar el manejo de las finanzas públicas, que es lo que hace el Fondo Monetario, controlar el comportamiento de nuestras finanzas, tenga como punto de partida de que la actual administración le explique al país cuáles fueron las razones que le condujeron y en qué áreas del gobierno existe el déficit fiscal correspondiente que nos conduce a todos a hacer un sacrificio. Por ejemplo, yo estoy preocupado porque... Para el plan de austeridad. No, yo estoy preocupado porque el país recibió 1.111 mil millones en deuda. Entonces, vamos a analizar las causas de las deudas, porque yo como ciudadano que pago la luz, me preocupa terriblemente cuando un funcionario del Fondo Monetario dice incremento de impuestos o austeridad. O sea, nos plantean un dilema terrible a nosotros como ciudadanos, en primer lugar. Segundo lugar, mira, yo pienso que en América Latina ha habido una solución al problema del establecimiento de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha pasado con los organismos internacionales en los últimos 20 o 30 años? Que ellos han construido un perfil del comportamiento de la economía para que estemos en los números bien, pero en el día a día muy mal. Porque en América Latina pasa un fenómeno interesante. La República Dominicana no es la excepción. Tenemos crecimiento económico, pero con desigualdad social y pobreza. Y yo lo que creo es que tiene que haber una combinación de los dos elementos. Que nos apretemos el cinturón, que establezcamos un nivel de austeridad elemental en muchas instituciones públicas, pero que a los dominicanos y dominicanas le incrementemos el nivel de vida. Por ejemplo, tú hablas del plan de combate al alfabetismo, que se llama Quisqueya Aprende, se llama. Y yo pienso que es una iniciativa inteligentísima. Tú no puedes hacer un país competitivo con un 14.5% de gente que está estructuralmente en la condición de analfabeto, porque no son hábiles para el mercado laboral y no creamos las condiciones para dar el gran salto. Ahora, ¿cuál es el problema esencial? Y es un aporte que yo hago. El PRD como partido político, sin importar el sector, tiene que sumarse institucionalmente al tema del alfabetismo. Porque cuando el país reduce los niveles de alfabetismo, ahí crecemos todos como sociedad. ¿Dónde comienza mi inconveniente? En el siguiente punto. En que los procesos de alfabetización en América Latina han sido exitosos cuando conectan la fase de formación con la necesidad del mercado de la gente. Quiero ser mucho más claro en la explicación. Los niveles de formación tradicional en la República Dominicana están creando las condiciones para que gente se haga bachiller o profesional, pero esas condiciones no se correspondan con las demandas del mercado laboral en la República Dominicana. ¿Acaso necesitamos más ingenieros, más médicos, más abogados en el país? Este es un mercado laboral que requiere de gente que tenga mayor destreza técnica, destrezas idiomáticas, para que tú lo sepas. Entonces, yo pienso que entre el esquema de alfabetizar a la gente hay que conectarlo con programas, por ejemplo, donde aquí hay una institución que se llama Instituto de Formación Técnico Profesional, que lo hace muy bien. Aquí están las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, que lo hacen muy bien. El ITRA también lo hace muy bien. Te voy a dar un dato que es terrible, sobre todo por lo que tenemos ya hijos grandes. En este país hay chefs que producen mayores ingresos que cualquier profesional de la medicina. ¿Por qué? Porque el mercado laboral lo está requiriendo a ellos y no a médicos, abogados, ingenieros. Entonces, si algo puedo yo hacer como contribución a ese proceso, es que la fase de combatir el analfabetismo está correcta, que el PRD tiene que sumarse a ella, pero que ojalá ese proceso de alfabetización sea conectado con la realidad del mercado electoral en la República Dominicana, porque, oye, los dominicanos queremos gente que tenga destrezas laborales para que de una forma u otra se forme, pero se gane el sustento decente en el día a día.
Guido, hay quienes interpretan que desde el PRD y máxime desde el grupo que regentea el ingeniero Hipólito Mejía, están tratando de provocar una especie de confrontación entre el expresidente Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina, actual presidente de la República, cuando le requieren al licenciado Danilo Medina que diga las condiciones en que encontró la economía de manos del presidente Leonel Fernández. No, mira, en el PRD o en la sociedad dominicana, el que crea que su éxito depende de una confrontación de Danilo y de Leonel está perdiendo su tiempo. Porque los PLDistas han demostrado que discrepan, ellos tienen contradicciones, sí, pero han enseñado que tienen mayor espíritu de consensuar las confrontaciones y no conectarse ni coincidir con el adversario político. ¿Y qué se busca? Esa es una lección que tenemos que aprender nosotros en el PRD. Yo pienso que es normal que un partido de oposición como el nuestro, que perdió las elecciones en las condiciones que las perdimos, tenga el legítimo derecho de exigir a las autoridades que se inauguraron que den explicación sobre temas esenciales. Por ejemplo, cuando el actual ministro de Salud dice que encontró 1.000 millones de pesos de deuda, cuando directores de hospitales dicen que tienen 5 meses de recibir las subvenciones, yo pienso que es una responsabilidad del ciudadano darle una explicación al país. Yo, por ejemplo, yo tengo muy buenas relaciones con Monchi Fadul en términos personales, soy muy amigo de él y pienso que el jefe de la policía es un funcionario muy correcto, un investigador. Ahora, cuando se va a articular el programa de una forma u otra de combatir los niveles de delincuencia y de inseguridad que hay en el país, uno tiene el legítimo derecho de preguntarse de cómo es posible usted modificar las cosas con las mismas personalidades que han tenido los últimos 3 o 4 años al frente de esos programas. Pero eso es legítimo. Entonces, decía Silvio Rodríguez que usted no puede gustar el pasado en Copa Nueva. Lo que estamos viendo es que hay un grupo de funcionarios que por 4, 5, 6, 7 años regentearon ministerios y ahora vienen con una actitud de transformar las cosas. La pregunta que uno se hace es si era que Leonel no le permitía hacerlo o que ahora es que tienen una real oportunidad, porque muchos de los funcionarios tienen más de 6 años en sus puestos. Hay otra gente que ha sido designada, pero que tú veas que en el PRD, por lo menos yo no veo las cosas con ese tipo de obstrucción, como lo hicieron los PLDistas con nosotros. Aquí hay muchos funcionarios buenos. Yo pienso que... ¿Te atreverías a citar? Sí, claro, el ministro de Industria. Ese muchacho es una manifestación de cómo se le da oportunidad a la gente joven. Excelente. Yo pienso que Francisco Domínguez Brito es una... Voy a hablar del gobernador central. Francisco Domínguez Brito es una persona que hace su trabajo, lo hace correctamente. Yo debo decir que en beneficio del ministro de Obras Públicas nuevo, que no es ingeniero, pero lo que ha pasado en América Latina es que las gestiones públicas son de eficientizadores, no de gente que necesariamente sea experto en un área determinada. Ricardo Lagos fue ministro de Obras Públicas en Chile. Y los primeros pasos... Y no era ingeniero. Los primeros pasos que no era ingeniero. Menciona a César Pina. El es mi profesor. Ese fue su profesor. Una persona que yo le tengo mucho aprecio, mucha consideración. Pero en el PLD hay mucha gente buena. O sea, Francisco Javier. Uno no puede hacer política creyendo que es posible obstruir las acciones de los otros funcionarios públicos, en el caso del PLD. Y, por ejemplo, en el Banco Central, yo debo decir con mucha responsabilidad, que todo parece indicar que aquí no hay más economistas. Porque, así como yo critico de gente que tiene 7 y 8 años, y 9, el actual gobernador del Banco Central es una persona que tiene varios periodos 14 años para 15. como gobernador. Que yo, como ciudadano, no me puedo sentir mal. Quienes deben sentir mal son los economistas del PLD, que parece que ahí no hay gente que tiene las condiciones ni las potencialidades para ser designado como gobernador. Frente a eso, yo soy muy amigo de la alternabilidad. Yo creo que a la gente hay que darle un espacio.